Tenemos a los muchachos de Luminosity, BryanT, Tectonic, Envy. Vamos a verlo un ratito más. Por ahí me traduce Nix, Envy, Bake, Washi y Marshy. Ok, pues aquí tenemos algunos comentarios de los chicos de Luminosity. No slow starts, dice, ok, no hay comienzos lentos. Y dice Clean Map Control, tienen que limpiar un poco más su control, tienen que mejorarlo, eso es lo que entiendo por ahora. Ok, se viene ahorita, de repente hay por ahí alguna entrevista o algo, lo vamos a estar viendo. Ahí tenemos al otro equipo. Tribe Gaming, Forsaken o Seiken, Revalo, Space, Yes, Solo y Bolo. Okay. Y ahí los comentarios de los equipos. Listo, muchachos, vámonos al juego estelar de Norteamérica. Tribe contra Luminosity. Vamos a jugar el día de hoy, ahorita mismo. Ya saben que Tribe es el antiguo campeón, pero 3 de jugadores que ganaron el año pasado el top 1 están ahora en Luminosity. Es el clásico de Norteamérica, tranquilamente el clásico del mundo. Ok, es el partido más importante y están todas las regiones del mundo atentas a este juego. Ok, ahí está el map pool. Hardpoint en Arsenal, es el primero. Luego iríamos a un BID en Meltdown. Falta que pongan el control también. Y ya veremos qué mapa eligieron para el control. Tribe contra Luminosity, chicos. Tribe contra Luminosity. El tercer mapa va a ser un control. Un control en Crossroads, el mapita, el control que ya saben, Tribe nos dio clases cuando vimos el Tribe contra Simplicity, que también está ahí en YouTube. Tribe nos enseñó cómo jugar de manera perfecta ese control y ahora vamos a ver qué tal lo juegan contra Luminosity, un equipo completamente importante. Viene empezando apenas, mi son, viene empezando recién ahorita, llegas a tiempo. El primer juego fue de Q, lamentablemente, así que vamos a estar viendo qué pasó. Ok, el de Q fue completamente sorpresivo, chicos, el de Q fue completamente sorpresivo. Ok, no sabemos por qué todavía. Simplemente en pleno en vivo, en plena transmisión, dijeron, ¿saben qué? De Q. Y listo. Y así fue como pasó. Ok, DICE le da de Q a Devious y ahora estamos viendo ya el juego estelar de la noche, ¿no? El juego estelar de la noche. Vayan ahí dando like. Vayan ahí dándolo todo. Vamos, primer mapa, ya empezó el volumen, está bien de fondo, le subo un poco, avísenme. Ay, Dios mío. Estoy nervioso y emocionado por este juego, la verdad. A ver. Modo análisis, modo análisis. Arranca. Dice por ahí Electro Boys, arrancamos. Ok, armas. Rápidamente las armas. De parte de Luminosity tenemos a BryanT con P90, fiel al SMG, ese es su rol. Tectonic, ni voy a decir qué arma está usando, ustedes ya saben. Envy, jugando esta vez, como ya les dije, ¿no? Envy puede jugar bien con AR, bien con su fusil. Esta vez para este mapa decide jugar con Kilo. Ok, tenemos al señor Bake jugando con P90 y al señor Washi también con P90. Raro, extraño y diferente por parte de Luminosity. Ninguna Fennec, ninguna Switchblade. En este mapa prefieren 3 P90. Ok, 3 CBRs. Una Kilo y una LK24. Eso es algo diferente que estamos viendo por parte de Luminosity frente a todos los demás equipos de LATAM, de todos los demás, de todas las demás regiones. Casi nadie usa tanta P90 como main. De parte de Tribe, ya sabemos Space, ya saben qué arma está usando, ¿no? La UL, yo creo que no la va a soltar hasta la fase 5. Fennec, por parte del señor Solo, que yo creo que Solo viene a ser una de las mejores escopetas de DNA y también mejores Fennec DNA. Revalo fiel a su P90. El señor Revalo era con su P90. Y el otro, ¿quién es? No logro ver. El señor Yes, también jugando con P90. Y Seiken, ya saben que Seiken es una de las mejores kilos de NA también, junto a Blur y junto al señor Envy. Creo que juegan muy bien con esa armita. Así que interesante el juego de hoy. Interesante el juego de hoy. Cada uno fiel a su estilo, Tribe fiel a su estilo, con Space con una UL de lejos, un Seiken con una Kilo y los demás
más con SMG. Luminosity sí algo extraño, porque está usando 3 P90, no me lo esperaba. Pero vamos a ver qué tal. Por ahora todo un poco más de lo esperado, ¿no? Luminosity dominando bastante bien el mapa. Dice dio de Q, chicos. Ok. No puedo ver el minimapa, lamentablemente. Tribe jugando con 2 OVJ y no puedo ver el minimapa a ver si hay un OVJ más. Solamente estoy viendo uno. Dos OVJs. Ok, jugando con 2 OVJ, los demás desde atrás. Solamente cubriendo mapa, controlando mapa nada más. Perfecto, Forsaken ahí la doble kill rápida con la aniquiladora. Le aparecieron atrás. Perfecto. Dominaba, acaba de dominar Tribe absolutamente todo este hardpoint, ¿ok? Me gustaría ver el minimapa para ver cuál fue la posición, pero fue completamente perfecta. Luminosity no tuvo intenciones claras para entrar, no pudo entrar en realidad. Ahí está Wachi. Ahora Luminosity que rotó primero. Luminosity que rotó primero ya ganó la posición en este punto. A diferencia de los equipos brasileños, la defensa es un poco más adelantada hacia la rampa para hacer un spawn trap. Y por aquí tenemos a un Seiken que quiere sorprender por la parte de amarillo. Ya se la llevaron. Ok, Luminosity defiende este punto desde atrás. Ya saben que han visto ustedes clips de Lucasín también por ahí, que los equipos brasileños defienden un poco más de adelante, se van un poco más hasta la rampa y no los dejan llegar a la rampa, pero ellos prefieren hacerlo desde aquí. Es el plan de ellos, por ejemplo, acá en esta parte, en esta escalera. Acá siempre hay gente de Latam. En el Latam y los equipos brasileños siempre tienen a uno ahí defendiendo. Por ahora Luminosity lo hace desde atrás nada más y solamente uno dando vueltitas. Lo han estudiado, ellos conocerán el mapa, es su forma de jugar. Un poco más de clavar mira, un poco más de posicionamiento, así juega NA. Ok, y tienen que ir pensando también contra un equipo chino que juega todo agresivo, todos ahí dentro del punto, adelantando. Este posicionamiento de Luminosity para contrarrestar esa agresividad china es perfecta, ¿eh? Es muy perfecta, es el estilo de NA, es netamente el estilo de NA, así juegan. Second, he peeked around that corner. He was gone. LG continues to fill up the feed here. Derrotaron nuevamente primero los chicos de Luminosity. Me parece que Tribe tuvo la intención, pero cortaron muy bien los chicos de LG. Y otra vez, creo que se basa básicamente en rotaciones este mapa. Y el que rota primero y se posiciona primero, ya está. No hay manera de que el otro equipo pueda sacarlo, sea Tribe o sea Luminosity, en cualquiera de los dos. Uy, Dios. Lo que le hizo. Lo que le acaba de hacer, ¿no? Esa reacción que tiene Bale. Earlier on in P4, that is the more favorable spawn by robot or gorilla side, and that just gave them a trip, a really short trip into that rotation in P5. So far, though, Tribe trying to go in there for a little bit of scrap, but ahora creo que no estoy viendo el minimapa, pero asumo que Tribe rotó primero. Si tenemos a uno de Tribe ahí en la pantalla de la izquierda chiquita, está uno ya ahí, solito lamentablemente, pero vamos a ver si va. Son 4 ya, son 4, perfecto. Esta vez Tribe rotó primero. Me parece perfecta la posición y la defensa que tienen estos equipos. La verdad que si tú dejas que estos equipos derroten primero y se posicionen dentro de un punto, va a ser bien jodido que logres sacarlos, hermano. Va a ser bien jodido. Tienen todo muy cubierto. Tribe derrotó primero. Básicamente se resume en que Tribe domina este hardpoint. Ahí LG, ahí Tribe. Uy, muy buena. No. Tienen todo cubierto, hermano. Increíble. Ahí dejaron los scraps. Obviamente Luminosity los va a aprovechar. Y Tribe está ahora priorizando la rotación. Ahora está priorizando esa rotación para ver si se posiciona nuevamente y pueden aguantar ese hardpoint. Ok, nuevamente Tribe ha rotado primero. Un poco interrumpida la rotación. Yo creo que Luminosity puede entrar todavía.
pero Tribe lo vemos ahí justamente, está mejor posicionado ya. Uno debería subirse, uno debería estar en la torre igualmente. Vamos a ver si se animan. Ahí está subiendo uno ya, perfecto. Está subiendo, me parece que es Seiken, no sé. Y se resume en eso, chicos. Así es el estilo de Norteamérica. El que rota primero se posiciona primero, empiezan a clavarte mira y cagaste. O sea, entrarle a este tipo de posicionamiento es bien jodido. Vas a tener que ganarles en el lane, posiblemente en Headlich, así como lo está haciendo Tectonic, así como entró él. Esa sería la manera de ganarle a un posicionamiento tan bueno como ellos, ¿no? Big kills on his end. Not only will they get the scrap points and still getting that lead, but the rotation for next definitely has to push through, because the last set of rotations, Luminosity actually had a difficult time trying to rotate early enough. Tectonic básicamente limpió ese punto con ese LK24. Invest heavily on the hard points where they may not really see the dividends. Solo in a nasty spot to deal with those lurking LG players, but they play it slow. Don't give away any audio cues. And now Tectonic's there for a pinch. He's going to be able to find one with the Annihilator. Jez still yet to be dealt with on the backside of this statue area. But Tectonic gets the information, misses the shot though. He's got a slow play around the outside, finds it there, but taken down. Cuidado con esos errores, esos errores de aniquiladora se pagan caros, hermano. Ya a este nivel está bien jodido fallar así. Perder una aniquiladora que son 6 kills o más fijas es un pequeño errorcito. Ok, ya remontó Tribe nuevamente con lo mismo. Ahora Luminosity ha rotado primero. Veamos diferencia. El uso de operador es perfecto. Hay uno más. Uy, no se veían a Washi, hermano. Triple kill de Washi, hermano. Limpiaron bien igual. Mejor uso de operadores en este punto por parte de Tribe. Sacaron 3 operadores. Un halcón, una garra y ahora queda la aniquiladora. Tribe, mira como si Tribe quiere adelantar un poco. Puede ser la sorpresa, chicos. Puede haber sorpresa. Un operador más por parte de Tribe. Purificador. Solamente se llevó uno, lamentablemente. Ahí están, peleándola. Sigue Space, no lo pueden sacar con la huele. Envy lo acaba de sacar. Rebalo esperando. Ya le aparecen por atrás y por delante. Perdieron el punto ya los chicos de Tribe, Van a hacer... Uy, entró muy bien Jess ahí, man. Bien esperado ahí por Seiken, Buen prefire también. Ok, peleadísimo ese hardpoint, la verdad, Tenía un poco Tribe como que se desesperó, pero estuvo muy peleado. Uy, Jess AFK, creo. Creo que vimos a Jess AFK. Ahí está, ya despertó. Ok, derrotaron primero nuevamente los de Tribe. Luminosity está cometiendo errores que no debería cometer. Se viene un halcón por parte. Uy, el trophy le salvó la vida ahorita. No debiste piquear ahí, hermano. Innecesario el pick. Y perdieron el punto nada más. El Rispan vuelto loco. Aparecen por atrás y por delante. O el último operador de Tribe. El último operador de Tribe. Ya no hay más. Ahora salen los operadores de Luminosity. No debes piquear, Revalo, hermano. Deja de piquear, por Dios. Ahí está. Listo. Tribe acaba de llevarse el primer mapa frente a Luminosity. Resumidamente en rotar primero, posicionarse mejor, mejor uso de operadores, completamente el doble de mejor uso de operadores frente a Luminosity. Y Tribe acaba de, por situaciones, por suerte tal vez, por timing de uso de operadores perfecto, acaba de dominarle el mapa al equipo de Luminosity, que uno cometió errores en rotar lento, en jugar dispersos, en jugar desorganizados. No jugaron juntos, cada uno por su lado. Muy buena la gonfa individual, pero no fue suficiente contra el mejor juego colectivo que tuvo Tribe en esta partida, ¿no? Fue
La verdad, la sorpresita que yo sí quería ver y ojalá que nos lleven al quinto mapa. Ojalá que nos lleven al quinto mapa. Cuidado, que estamos jugando Lego. Estamos jugando Lego. También hay Lego por ahí de por medio, Estadísticas. The most crap too whenever they got picked up by Tribe, and they were hard carrying their on map. ¿A ese volumen está bien o le bajo un poquito, chicos? Me avisan. 42 kills de parte de Seiken, Revalo con 32, Space con 31, Jess con 24, Solo con 26. OBJ, absolutamente todos con casi un minuto. Ok, de parte de Luminosity, un Tectonic con 40. Seiken le está dando de igual a Tectonic, Le está dando de igual a igual. De igual a igual le está dando. El tag da poderes. Sí, básicamente todo lo que dije, ¿no? La organización, el trabajo en equipo, rotar primero y todo lo demás. Forsaken se llamaba Forsaken, hermano. O Bryson, como lo conozcan, cualquiera de los dos. Así se llamaba antes. Ok, vamos rápido. Dios mío. Segundo mapa, chicos. 1-0 a favor del equipo de Tribe. Nos acaba de sorprender ganándole a Luminosity. Vámonos para allá. Tribe contra LG. Vámonos. Qué buena partida, Video, a ver qué vemos. A ver qué encontramos. Ojalá que nos lleven al quinto mapa, loco. Para poder castear un hardpoint, por lo menos. Granadita aparte ya es... Granadita que conectó a la esquina del fondo, Uy, no mames, no le puede hacer eso, BryanT. Triple kill de parte de BryanT. No puede infiltrarse de esa manera. Ok. Nuevamente armas para este meltdown. Uf, qué buena bala, hermano. Decíamos, ¿no? Tribe jugó sin sniper contra Simplicity. Al día de hoy, en este mapa, Tribe nos sorprende y mete a Jess y a Forsaken con sniper. Uno con DLQ y otro con Locus. Ok, nueva sorpresa de parte de Tribe. Mientras tanto, Solo juega con... Jess juega con Fennec. Solo juega con escopeta dentro de los cuartitos. Y Revalo asumo yo que con P90. Correcto, P90, ¿no? Estoy con P90. Por parte de Luminosity tenemos similar, 2 snipers, Tectonic y Washi, una Kilo, una R9 escopeta igual Bake y BryanT con Fennec. Mira tú, son muy similares, Demasiado similares. La distribución de armas, 2 snipers cada uno, una escopeta cada uno. Y 2 subfusiles por parte de Tribe, un subfusil y una R por parte de Luminosity. Yo no usaría R en este mapa, sinceramente. No usaría R en este mapa. Está con Kilo por ahí el señor Envy. Ya escuché el cambio de arma, BryanT. Ya escuché el cambio de arma. And it looks like he's going to opt to disengage right here and force Forsaken to make the play toward the bomb. Not playing that angle correctly, though. Washi's able to make him pay, and Luminosity even things nice. Increíble. Playing time for LG, that's good. I mean, este mapa, el segundo mapa lo eligió Tribe, correcto. That was so scary to watch, but really good patience from this team. A 1-1, and so far with Tribe, especially with the opening pick coming in from a man like Vague with the R9, definitely opened things up for Luminosity. So now a fast push coming in from Tribe as they are going to be stunned out. Wow, 4 players nuevo ataque agresivo por parte de Tribe para Luminosity. Tienen que limpiar rápido. Está en problemas Envy. Y no quiere arriesgar solo. Ya lo vio, le dio la cabecita. Va a arriesgar, listo. Buena de parte de Solo, cubriendo medio y cubriendo la puerta de atrás. Ay, falló ahí, Seiken. Le vendieron medio ahí a Solo, Sniper starting to connect for Luminosity though. 2v2 right here. Washi holding the long angle. Tectonic making his way on up. Buena space. Muy buena. Muy buena space. Muy buena doble, hermano. No falló balitas. Tribe good with the aggression here in Bravo. 250-212 a favor de Tribe. In that first round. Now in the third round as well, they find success. Luminosity, on the other hand, needs to find a way to stop the push and enter from that mid lane.
So far, though, Tribe goes into for that A push. Definitely not going to expect it. Tectonic is going to be that first line of contact, but Tribe slows things down. Interesting to see that delayed push, and because of that, Luminosity has no information off of that one. It should be a free plant here for Tribe. And now Luminosity is going to be kind of disjointed on this approach. Tectonic pushed up a little bit, but Solo lurking out toward Boiler Room. He's going to be able to find first blood. LG now scrambling, trying to figure out where he is. Buena infiltrada de parte de Solo. Se puede llevar al sniper que está arriba. Uy, son dos, son tres. Ay, Dios. Se hubiese acercado un poco más, hermano. Qué buen flick. Ahí perdió la gonfa y ese. La perdió horriblemente, hermano. Hermano, te están desactivando. I don't know if he can make his way past the bomb, and the defuse goes through. Banned. Ice in his veins. You gotta feel bad for Space, man. I mean, he tried Exceso de confianza, hermano. Did not see where Band was. Thought he was far away. Exceso de confianza, hermano. Finally even things out. That A push was so good from Tribe. Everything was going right, and Solo was doing a phenomenal job. And now a 3-1-1 split for Luminosity on that defense. Tribe, on the other hand, trying to get that information. One player, that's Seiken up in Boiler, but he's not going to be met with anyone. Ese fue error de Space, Hermano, te quedan 7 segundos para desactivar la bomba. Tienes que ir a defenderla. O sea, tienes que ir a esos 2 segundos a joderlo. Obviamente el otro lo primero que va a hacer es desactivar. Envy's got some information as well, and Revolver chucks down the es full B, trophy right there. Está haciendo full B. Taking some shots across the map. It's going to be 1-for-1. Forsaken does get taken down, and Solo falló la primera. doesn't quite make the read. Tectonic drops him. Washi finds yet another, and now the 2 remaining players with Tribe, they've got to try to finesse something out of this situation, but with the bomb down, it's going to be a tough task. Luminosity so far, pretty good defensive setup. They have eyes on the flank, eyes on the bomb. Tribe le acaba de ganar a Luminosity en el mapa que Luminosity eligió. Y Luminosity se le está poniendo difícil a Tribe en el mapa que Tribe eligió. Buen pick. Watching the flank still. The other LG players gonna Ya play lo de the arriba. winning game, but Envy spotted out. Does get traded. Now 1v2. Uy, le saltó el otro. Qué bueno, hermano. A este nivel de gunfight, no sé si lo notan, pero cometes un pequeño error, le fallas un poquito y cagaste. O sea, no hay forma de que el otro no te deletee. No puedes cometer ni un error, ni grupalmente ni individualmente. Ok, defensa agresiva. Ataque agresivo para primera vez, Primera ronda que Tribe se va para, chicos. Primera ronda. Maybe not the most ideal sniper angle to hold, but they get the bomb down, and once again, pressure on LG to find the retake here. Rabalo's going to play the tight corner. 2 players from this entry. And the rest of the players for LG just look like they're trying to figure out what they want to do. They're able to get pushed up right here, but Rabal is able to take down 1. Vague there for the trade. Jez lurking on through. Nearly finds 2. Ahí pierden muchas gunfire, hermano. Pierden muchas gunfire los de Tribe. Luminosity está ganando esas gunfight importantes. Y lo peor de todo es que Tribe las está perdiendo cuando ellos están mejor posicionados y defendiendo. Hasta ahora en el 1v1, por lo menos Luminosity está superior. Y eso que ellos tienen la tarea complicada de entrar a donde tú estás esperando con la mira clavada. Cambiamos de bando, ahora ataca Luminosity, defiende Tribe. So far, that gives Tribe enough leeway to go and rotate here in Bravo. 3 players playing back on the B side. And 1 player's already gotten pushed up in mid. Tectonic just makes the AR look like a sniper. Jez drops right there. Man advantage for LG to get pushed up to the bomb site. Goes down right here, but Space able to take down Band, and in that sniper's nest position, should still be able to do some damage. Big gunfight on the top side,
It is going to be Solo versus Vague. That shotgun still yet to be dealt with. Forsaken trying to spot him out with a sniper in hand, but Vague not giving him anything. Granadita que hizo daño. Puede infiltrarse Envy. Trusts his teammate to hold the angle. It's going to be Falló ahí. Pushing through to find one, but traded out, and now all down to space once again. Uy, casi le da al otro. No. Ahí falló Space en el lane, hermano. Falló en el lane. Están perdiendo la home fight. No es estrategia, no es nada de eso, chicos. Cada uno está haciendo su estrategia bien. Pero Luminosity está ganando esa home fight. Ya sea por errorcitos que comete Tribe individualmente. Individualmente es todo lo que están perdiendo, So right now, same kind of situation here, but apart from that, Tribe's actually just putting 2 players there. As Solo goes down, the battle of the shotguns, Vague gets the better of him. They have found so many first bloods in the back half of this one. Now 2 players down for Tribe. They scramble once again, trying to find an avenue. Band does get taken down right there, and maybe a little bit overextended. Not much reason to try to push through, but they get the bomb down anyway. Tectonic still set up on the top side. Rabalo does get spotted out right there. That should be a freebie. And with that now down to a 2v4. LG should have the setup to keep things locked in right here. But Uy, qué buena, hermano. Tectonic on the top side. Qué buena de Jet 10. spots out another, and the 1v4. Muy buena. Esa es una buena ronda donde sí ganas ahí las home fights importantes. Así tienen que hacerlo. Y Jess andaba flojito con las gunfight, Acaba de despertar. Y siento que aún no estamos viendo el 100% de Jess. Por ahora el lane de Tectonic no le reclamaría absolutamente nada. Tiene un, creo que el mejor aim que estamos viendo. Le das un segundo de pick y ya estás deleteado. Nuevamente, Tribe perdiendo gunfights en el 1v1 agresivo. Ahí ganó Regalo, ganó Yes, factor sorpresa. Y a valorar la vida porque son 3 contra 2, tiene la ventaja Tribe. Aquí, por ejemplo, si yo fuese Tribe, esperaría que ellos planten. Somos 3, ellos son 2. Que planten, que me digan dónde están y vamos. No hay forma de que cubran 3 cosas siendo 2. La acabó Wash. La acaba de joder de una manera increíble. No need to over-aggress. Play your numbers, play your angles, and also the fact that you still have that one play to just apply so much pressure on that left side of the map, just in case. Bomb goes down. Tectonic. Able to play with the 44 seconds, and that makes que termine este mapa y les muestro la clase de la .50 que usan actualmente, ¿ok? No está en el comando. Seems like Tribe are content to push from both angles, and with the flashes connecting, should be all the information they need, but he finds a beam on the Forsaken. Rabalo shuts him down. Now back-to-back rounds go through for Tribe as Luminosity really struggling to capitalize on these advantages. And curious if we see a little bit of a different push right here as the B-side, even though it looks strong early on, has listo, ya me pasé ahí la .50 para mostrárselo ahorita, hombre. Y lo voy a poner en el comando también. Y ahí les paso la clase, que termine este mapa, chicos. Solo, nuevamente, su primera baja en la parte de medio. Al parecer el ataque se les complica un poco más a ambos equipos, The question is really what the LG want to do, and with Vague getting taken down early, your options are fairly limited, but Ban wins a big gunfight in mid. That brings it into a 4v4. Tectonic checking the opposite side. Nothing to connect to for him right there, and he should be able to lock down that. En la encuesta en YouTube, 52% a favor de Tribe. Ahí todos los que votaron y entró. Vamos a ver cuánto va la encuesta. ¿Quién han apostado? For the go signal as Rabalo, Jez both waiting over on the A side, and with the bomb going down, should be banned his first point of contact. Forsaken looking for an opportunity right here. Nothing to open things up, but looking to bank a nade.
No, he thinks there's somebody opposite. Ok, ya sabe que estás ahí. That's going to give away information that allows BryanT to find the kill right La there. granadita suena, se ve F. Perfecta defensa de Luminosity, hermano. But with 3 remaining players for Luminosity, not a whole lot to Ay, work with. qué bueno que es este tipo, hermano. Right there, but still would have had one more to deal with. Luminosity sin tanta movilidad, el tipo casi lo mata, ¿eh? And now Tribe did a great adjustment at just providing that pinch, and otherwise they did not have that flank control before, but they si were el de able to medio do no lo so dejaba that last tocado, round, el otro no lo mataba, ¿eh? No lo mataba, se quedó una bala, hermano. LG put Tectonic as flank watch, and you already know that he's so good at the flank ban. Gets that first opening pick yet again, and that applies so much pressure on that Alpha. Otherwise, es la primera partida, entre comillas, GW. Iba a ser DICE contra Devious, la primera, pero DICE dio de Q. Por eso andamos viendo ahorita Luminosity contra Tribe, que fue adelantado, que es el clásico de NEA y el clásico del mundo también. Todas las regiones pendientes de este juego, mirándolos jugar. GG's. No mames. GG's. Oh my god. Ok. Por ahí los casters decían que posiblemente una ejecución, pero no, estaba complicado, No creo que se iban a arriesgar. Con Space y en este juego, no creo que se hubiesen arriesgado a buscar una ejecución. Estadísticas en pantalla, muchachos. BryanT con 15, Tectonic con 12, con LK24. Primero empezó con Sniper y luego Tectonic se puso LK24 para reforzar un poco más la gunfight. Recordemos eso, Envy con 7, Washi con 7, Bay con 5. De parte de Tribe, un Revalo con 7, Yes con 9, Space con 9, Seki con 8, Solo con 8. Todos muy parejos, pero ya Tribe había empezado muy mal. A nivel de gunfight, había empezado muy mal. No conseguían ganarle los 1v1 a los chicos de Luminosity, la verdad. No podían. Es correcto, no vimos poco spot de granadas, poca conmoción. Rápido nos vamos al otro juego. Rápido nomás, chicos. Y terminando este juego les muestro la clase de la .50. Vámonos al control. Solo looking to get pushed up right here. Nades from all angles as LG find a couple to open things up, and the A push going to be shut down immediately as Tribe only find 1 kill off the start. Este es el mapa, ya saben, donde Tribe dio clases de cómo jugar control en Crossroads. Contra Simplicity fue, contra Simplicity. With him getting backed up, the big task for Tribe, not to get on the objective, but to get him cleared out, because you cannot afford for a spawn trap to build up early right here. And LG are doing exactly that as he's already on to 3 in a row. Does get denied by Jez, but he has dealt a lot of damage and Tribe so Listo, hermanito, gracias por avisarme del delay. Unos segunditos ahí. Empecemos el análisis. 24-16, Luminosity todavía superior en gunfight. Y el ataque lo tiene Tribe. Que se supone que en este mapa, ya saben, es mejor atacar. 13-20. Yo creo que el Luminosity le va a dejar capturar, como que no se va a complicar ahí mucho. Capturaron. Tectonic molestando, haciendo kills, haciendo lo suyo. Si se activan operadores por parte de Tribe, es remontable, cuidado, es remontable. And that should be enough to completely reset things here and leave more than likely only one more wave for Tribe. And with the life lead the way that it is, this should be a locked-in round to start for Luminosity. So far, pierden gunfight muy... and still 3 takes a progress down for Bravo. But they do get an essential 3-piece. It's still very doable. A minute on the clock, though, as they are finally putting on the objective. Les quedan 4 jugadores. Y hay un operador por parte de Space. No sé si lo va a usar. Un 3 contra 8 complicado. 2 contra 8. Revalo y Space. No sé qué operador tiene Space. Pero si
Se la pueden hacer en realidad, ¿eh? Tienen que pensarlo muy bien. Tienen que pensarlo muy bien. No, ya murió Space. Perdieron sus gunfire, hermano. For LUMINOSITY, definitely a good sign for them, and being able to do it with a life lead also means they're going to open things up with operators to work with. Obviously, the flip side, not quite as easy to spawn trap, but if I had to guess, they'll probably invest something right here off the start. Okay, de inicio ya operadores. De una arrancaron como operadores, algo clásico en las segundas rondas. Uy, no. Qué buena. Fue muy buena, hermano. We got player number 4, that's Vague, pushed up into top fire room. That's going to be an essential power position to no pueden ganar la distancia tectónica, hermano. Tienen que acercársele y a eso. Perfecto lo que hizo Yes ahí. Tienen que ir a buscarlo y sacarlo, hermano. ¿Dónde está la cala ahí? Uf, lo que le acaba de hacer Space. Space spotted out by Vague right there. LUMINOSITY get players on the objective once again, moving up on A. Couple operators to work with, and it seemed like Tribe are very content to save theirs, but Space finally gonna pop the Sparrow. He visto mucho esto, He visto que están dejando de usar la Fennec mítica y están prefiriendo usar esta Fennec de acá. Keeps things contested right there, but Vague wins the gunfight, hops immediately back on. Pred missile has been earned as well, but not in time to take down Raballo, so Envy's gonna be the one there to reinforce. Once again, LUMINOSITY doing a fantastic job of playing the clock on this one. They've been able to keep the lives in their favor. Todo cubierto por parte de LUMINOSITY. Si ven el minimapa, no hay forma de que Tribe pueda entrar a A. Perdieron muchas vidas intentando defender ese punto, hermano. Lo debieron de vender nada más. With only 3 people left here and only 6 lives remaining, it's not looking great for Tribe. 1 minute and 32 on the clock. That is a lot of time for LG to try and just go for more of a map control. Tectonic, on the other hand, spots that one player, will be very quiet, but just as I said, that he is going to be taking that shots through catwalk. And now so far, though, he does get dealt with, Jess, able to put him down, a 3v10, as the first tick of progress in Bravo is going to ensue. And so far, there's just no way that Tribe could actually go and defend this. And so far, LUMINOSITY looking phenomenal here in this control. Second tick of progress already going through. Lives down. LUMINOSITY, fallando muchas balas, La verdad que hay gunfights. Lamentablemente hay gunfights en Tribe que no tienen el nivel de aim que tienen los jugadores de LUMINOSITY. Lo acabamos de ver con Space. A larga distancia es muy bueno, pero a corta distancia creo que no le dio ni una bala a Vague saltando. Ni una bala. Y Vague le puso todas. Vague, with the gravity vortex, just hasn't been able to find a ton really in either of the game modes so far. So I'm curious if we see him stick with garra por parte de Tribe. De LUMINOSITY y aniquiladora por parte de Tribe, que ya se acabó. Off to the lead in lives right here, and Tribe have not found any avenues onto the objective yet. So far, Tribe is just struggling to get that mid control. And so far has to deal with so much firepower already. Muchos huecos por parte de Tribe, Ya se infiltró ya Vague. And finally, for Raballo, able to flush out that last player in through mid. Finally, a tick of progress right now in Alpha, but has to be greeted by 2 players from LUMINOSITY right now. And so far, they're winning their gunfights. Able to clean up that second tick of progress, but Tribe already trying to go in there for the harder control point, which is that Bravo side, but they're still trying to go in there for the kills. Band, on the other hand, is so pesky in that area, is taken down by Space. And I will say, it seems LUMINOSITY are getting a little hard focused on setting up the spawn trap rather than finding maximum value out of their operators. We've seen a couple go to waste, and they're not in a bad spot as a result of it. Seems like they're well on their way to a 3-0 if they continue this way, but they've got to get B cleared off. And Raballo's going to be cheeky with those angles. Jez makes his way across before Envy's able to take him down. And it looks like tiene que usar operadores, hermano, Tiene que usar operadores ya. Le van a remontar si no. O sea, si ellos quieren remontar, tienen que usar operadores ya ahorita.
Ay Dios. Space y Solo deben usar sus operadores ahorita, hermano. O van a perder el mapa. Somebody's got to make a hero Por Dios. play, and right now Jazz getting pushed from multiple angles. The teamwork at every turn, impeccable for Luminosity Gaming, and putting Ya on Space an se murió con el absolute operador. Ay clinic here Dios. in the Crossroads strike control. Space y Solo se murieron con el operador activado. Qué estupidez. Se murieron con el operador activado. Increíble. Increíble. Completamente mapa dominado por Luminosity. Y este mapa, cuando Tribe lo jugó contra Simplicity, hicieron unas rondas perfectas, hermano. El mejor control que hemos visto fue de Tribe contra Simplicity en este mapa. De todos los juegos que hemos visto en este mapa. Y ahora Tribe contra Luminosity no pudo hacerle nada. La verdad que nada. Luminosity dominó, pero dominó el mapa por gunfight, ¿eh? Acaban de ganar este mapa por gunfight, por nivel individual de Tectonic, un bait. La verdad que el nivel de gunfight de Luminosity sí está superior para mí. Son 20 de Banet, 20 de Washi, 19 de Bake, 21 de Tectonic y Envy con 10. 10 nada más, ¿eh? Del otro lado hay 3 jugadores que no llegan ni a 15 y otros 2 que no llegan a 20. Revalo con 16, Space con 17, Solo con 11, Jess con 14 y Seiken con 12. A ver qué tal el hardpoint. A ver, uy, ya lo empezaron. Ok, vamos rápido. Directo a la acción. Como nos gusta, vámonos al hardpoint en takeoff. No hay descanso ni para pensar nada, ¿eh? Mapa de hardpoint elegido por Tribe, chicos, ¿eh? Esto fue elegido por Tribe. Recuerden que este mapa lo eligió Tribe. Debería ganarlo Tribe, hermano. Los mejores modos que tenía Tribe, mapas, es takeoff. Creo que un takeoff en hardpoint. Siento que en este mapa por lo menos Tribe debería tener ventaja. Con los jugadores que tiene, con una UL de Space en este mapa y la kilo de Seiken, en este mapa Tribe debería estar ganando. Washi gets shut down on the top side. Rabalo starting to activate once again. Is Tectonic looking to challenge? He's shut down too. Envy still in that anchor position with the kilo in hand. And has eyes, but Space looking to apply pressure, and 3 players make it 4 taken down. Luminosity still going to be anchored in the back, but Tribe continue to make their way up. Y luego tenemos que ver esa kill, cómo sacaron a Washi de ahí, hermano. Ok, debo posicionarse, va a sacar el Predator ahorita, Revalo debería sacarlo para recolectar información. Pero sacó operador, acaba de sacar War Machine. Se lo llevaron ya. Ahí sacó justamente el Predator ahorita. Básicamente están todos en conos. Me parece bien que ya terminando este hardpoint, Luminosity se quede con el respawn de conos, porque es el respawn más lejano. Y así Tribe ya rota primero, ¿no? Solamente Space corta rotación. Está nervioso Space, no sé qué le pasa. Solo está muy bien posicionado. Muy bueno ahí. No sé cuánto le dure el control de mapa a Tribe. No creo que hasta el final. Pero por ahora todo le está saliendo como ellos lo han planeado. Ya saben que este mapa lo piqueó Tribe. Y creo que es su mejor mapa en hardpoint, a mi punto de vista. Por lo que es Seiken y por lo que es Space, creo que es su mejor mapa. Por el estilo de jugadores que tiene. Porque Space hace esto justamente. Se queda ahí y clava, mira.
This is just perfect hardpoint coming in from Tribe. I cannot believe the score that I'm looking at right now. The fact that Luminosity was also spawn trapped first into the game. And now, no kind of map control Nuevamente, whatsoever from otra Luminosity, rotación and that has temprana been por the parte de story Tribe. so far in the Nuevamente past tienen el 3 hills. As respawn. that rotation into Luminosity P4 está is gonna como ensue. dormido. So far, Todavía Tribe está going dormido. in for the early Dormidísimo, rotation. dormidísimo 2 plays completamente, already there hermano. for that objective Tribe le control. está controlando 2 el plays on mapa. that left Esto, side en for esto that se spawn resume el control. competitivo So de far, NA. Luminosity tries to go En in there control for de that mapa, kill, rotar but juegos NT able to finally lentos, flush down nada those muy players, and agresivo the como pick coming vemos in from en Luminosity. China. Oh, the gravity Todo vortex does go out inteligente for Vig, but y once puro again, control not a de ton of mapa value nada to be más. found. Jez Pred missile has been earned, Sigue forsaken dominando. Uy, already lo on que a le hizo 20 ahí. bomb. No mames el And Yes. Tectonic patiently waiting for an angle to work with, El but uso de Luminosity operadores de Tribe still de inicio sit hasta acá on 8 es perfecto, points to the 2 operadores por cada 150 hardpoint, hermano. Tribe 2 Gaming. operadores por Pred cada missile drops hardpoint. as well. That's going to be Washi taken down right there, as there is just nothing to work with, and at every turn El respawn, Tribe has tienen had el the respawn de response. conos, lo mantienen bien. Luminosity finally Ya usaron la flip War out Machine, spawns, ahora but only 15 Seiken saca seconds la to work aniquiladora. with, and Ya it son just 2 doesn't operadores seem en to este matter hardpoint. right now. Creo They're que looking for la something, oportunidad para que anything, Luminosity and they're despierte absolutely es este obliterated at hardpoint every número turn. 1. Can I just say, Tribe Uy, ya tiene always PM. brings down their enemies in such a convincing fashion when it comes to hardpoint. Este hardpoint número All their 1 es la wins just do oportunidad not para que reach that Luminosity 200 point mark. despierte. One of the best hardpoint teams Vamos in the a ver world si right now, despierta. and they're proving it here up Le against están Luminosity haciendo Gaming. el amor, 176 and literalmente. 8 is going to be your scoreline. Tribe got Yo majority of the guardaría points ese here, PM that hasta el first set hardpoint of número 2. rotations. Luminosity on the Lo other hand, guardaría hasta el trying to go hardpoint in número there 2. for the verticality. And so far, you have player number 5, that's Washi, trying to go in Okay. there for the push. Finally able to do so. Wow. Banned alive, but is taken down by Space Sparrow. No los dejan ni I can't pisar el tell punto, if hermano. this is Tribe going God mode or if Luminosity have Ok, just ahí ya lost está. all sense of Ahí puede confidence. They despertar finally Luminosity, make their como way decíamos. onto P1, and they Puede have ser el since punto. doubled Tienen their ya todo el hardpoint control de time mapa for the entire de cara al game. They get siguiente the early también. setup as Washi makes his way on right there. Y están poco a poco And it looks sumando, like Ya finally llegaron a los some 20 por signs lo of menos. life, but with a 170 point gap, they have put themselves in a devastating position. Jez not going to be able to find the kill right Ok, there. van despertando, van They matando won't más. quite be able to pass up that 200 point mark. But right now, the spawns are going to flip out, and it's going to be Tribe once again in position to lock in the early time. Is Forsaken now breaking through that 30 kill mark. And Luminosity Ahora Tribe juega con el respawn de conos. Ya lo tiene ahí. Uno, otro sube. La calao ya está mandada. Ahí usaría el PEM. Que se le acabe la War Machine y yo usaría el PEM. Cuidado la espalda, cuidado la espaldiña. Ahí está el PEM. Perfecto, hermano. Muy bien usado, Dios mío. Right there, 220 and 31 is going to be the scoreline. As finally Luminosity flushes things through, but still going to be contested with Jez. Acércate, Jez. Providing so much damage here with a claw. Qué buen uso de operadores. Qué buen uso de operadores por parte de Tribe. Qué control de mapa, qué todo, hermano. Yo sacaría esa aniquiladora también, Ah, no, ya va a acabar el hardpoint. La guardan para la siguiente. Qué buena, hermano. No mames. Qué clase de cómo... Uy, la sacó ahorita. ¿Por qué la sacó ahorita? Está loco el Seiken, hermano. Ya tiene halcón Space, Space tiene halcón para el siguiente punto, Space tiene halcón para el siguiente punto. Space, no te me duermas como en el control, Acaba de sacar el halcón. Ya sacó el halcón. Y están todos a la bestia, hermano. No mames. Lo que va a pasar. Wow. Wow, wow. In a perfect manner. They played this earlier up against ARP. And even ARP had a better scoreline up against this. Qué control de mapa les acaban de meter. Y yo decía, no creo que lo mantengan de inicio a fin. En la segunda vuelta del hardpoint número 1, Luminosity se metió un poquito. Era su oportunidad para despertar, como lo decíamos. Pero luego Tribe volvió a tomar el control de mapa. Y Dios mío, qué clase de control de mapa que acaban de tener.
Qué hermoso uso de operadores. Ningún operador fallido, ningún operador perdido. Todos los operadores usados únicamente para defender el punto. O la de Seiken fue la única aniquiladora que la usaron para cortar rotación y para abrirse paso a su rotación del mismo. Pero wow, qué clase de hardpoint que acabamos de ver, hermano. Nunca despertó Luminosity, nunca. 35 and 15 with 223 in the hard point. That's correct. Good Lord. Guys farming, but I mean, just to kind of credit Independientemente, hermano, de que no estés jugando a tu 100% por tu propio ego, jamás vas a querer dejar que te dejen a 34 puntos. Jamás vas a querer dejar de que esta screenshot se vaya viral en todo Twitter, hermano. Esto no es que se dejaron, esto fue un perfecto trabajo de Tribe. Perfecto en este mapa, perfecto. That is a masterclass of how to play hardpoint. But this is where they were able to show wow, y no los dejan descansar, how good they are. So no los dejan descansar. En el primer VIVO vimos que las gunfights de Luminosity fueron superiores. Mapa elegido por Tribe. Este mapa se supone que lo elige Luminosity. Y vamos a ver quién domina. Por ahora, nuevamente. Otra vez, tenemos 2 snipers por cada equipo. Nuevamente, otro VIVO, diferente a los de LATAM, diferente a todo lo demás. Tribe y Luminosity insiste en jugar con 2 snipers por equipo también en este mapa. Obviamente tienen el nivel, ¿no? Tienen a Tectonic y a Washi, que te juegan a sniper a un nivel de lo más alto. Jesse Seiken, perdón, Space y Seiken, no sé si están en ese nivel, pero juegan bien para, o sea, son snipers tier 1 igualmente, profesionales. De resto tenemos 2 Fennec por parte de Luminosity, en Banet y en Bake, y una Kilo nuevamente por parte de Envy, usando mucho la Kilo, Son las pocas kilos que vemos en la TAM y en NA. Uy, ok, Tribe ahí sorprendiendo con la defensa. Aparte de los 2 snipers de Tribe, tenemos igual 2 Fennec por parte de Solo y de Yes, y Revalo con su P90. La única diferencia es que en Tribe tenemos 2 snipers, 2 Fennec, y a Revalo con la P90. Allá tenemos 2 snipers, 2 Fennec, y a Envy con la Kilo. Única diferencia, chicos. Y creo que Revalo con P90 es lo mismo, el mismo nivel que Envy con Kilo. Son lo mismo prácticamente. Tienen el mismo nivel de gunfight. I'm not really sure what the game plan is right here. I was gonna say Vega's lucky to be alive, but he does spot that one player, tags him up into that B side, but looking like Tribe is in a really good position for that defense. So far, LG not committing to any kind of side, trying to get that information down. Rabalo goes in there, wins an essential gunfight off of Veg, and right now, la defensa de Tribe está demasiado sólida, hermano. Demasiado sólida. No tiene ni idea Luminosity de cómo entrar. No tiene ni idea de cómo entrar. Crucial starts out of Tribe as Ban gets picked as well. And Forsaken looking to clean things. Yo creo que la siguiente ronda. What? Washi with the little weapon swap right there to pick up one. And a glimmer of hope as he takes down Solo on the flank as well. So the 2v5 is now down into a 2v3. Ahora Luminosity tiene la posición y ahora es la tarea de Tribe de entrar. Washi waits for the push. Nobody on the flank and shots go out right there. The flash is buena conmoción. No se va a esperar a Space, Space tiene que aprovechar que no se le esperan. Muy buena. Muy buena. Muy buena ronda. Buena distracción de parte de Revalo en el medio. Muy buena.
Básicamente eso resumió la ronda a favor del equipo de Tribe. Players just tunnel visioned into quite literally the tunnel and just kind of forgot about that right side of the map, and Tribe just played that numbers advantage to perfection. And so far, Luminosity seems pretty lost when it comes to this attacking around, not knowing where to put themselves. Sí, iban a hacer B, como dije. Luminosity tiene que hacer B, hermano, porque en A no tienen ni idea de cómo entrar. No tienen ni idea de cómo entrar. Uy, no se esperaban a solo ahí. What the fuck? The smoke is actually gonna help him out. Gets the fourth possibility for an ace, but Jez is there for that denial. But my goodness, I already knew that smoke was gonna be detrimental. What the fuck? I mean, wow. that was one of the cleaner search and destroy is plays that I've seen in COD Mobile. I don't know how nobody from LG read that there could potentially be an early push up right there, but finds the opening kills. And the smoke play to disorient them and get the double melee. Mierda, hermano, nunca había visto esa doble con cuchillo, cabrón. Squad in a terrible spot. You get too aggressive on the push through the smoke right there, and space makes you pay anyway. Wow, lo voy a repetir ahora en breve. Va a salir en los highlights igual. No mames, cabrón. And all down to Forsaken, but he's gonna find one with the deagle in hand. Bomb goes down. No, ese pick, le regalaste el pick. Dios. Qué regalada de pick le acabas de dar. But AR in hand. He's going to be in a risky spot and not looking to tuck away into a corner. Ya lo vio. Oh my gosh. COD timing for days. No lo vio. As he's now in a safe spot and can play the audio cue right here. Forsaken. Going to have to hope for an angle to work with, and he's going to try to peek this one right, but Envy's not letting it happen. At least not this time. Por ahí es mejor entrar por la bomba, porque tienes el headlist de la bomba. Hermano, nos dará tiempo para... Sí, ¿no? En lo que se van acomodando. En lo que se van acomodando, yo creo que repetimos esa locura que vimos. Ahorita al final. No quiero perderme de más locuras que pueden aparecer en vivo, hermano. Ok, un push. Uf, muy buena. Ya le rompieron una defensa a Tribe, Cuidado. Uy, qué timing que tienen estos culiados. 1v3 opportunity for him once again. Iba a sorprender bien solo, pero el timing de Washi lo acaba de salvar. Timing does not go his way, and seemed like he had the angle for Washi, but now has put himself in an even Washi es Dios en este mapa, Washi es Dios en este mapa. Opportunity to find one player off this opening, and Washi's going to be there to shut him down, as it will be Luminosity taking back-to-back rounds. Cuidado, no vale confiarse. A Luminosity mira, Bisma me dijo, uy, ¿cómo va a afectar esto en el mental de Luminosity? Que solo le había metido 4 kills y 2 con cuchillo. Se pusieron más bravos nada más. Se pusieron más bravos. Buena granada de Envy. Muy buena granada. Granada estudiada, No se espera solo ahí. No se esperaba solo ahí. Uy, casi escapa, hermano. And just like that, Luminosity are back up a man, and the bomb now looks to wrap back toward B. Ok, buena rotación. Los de A en 5 segundos van a rotar. 3, 2, 1. Ya, hermano, empieza esa rotación. Ya sabes que no están en A. Ya están rotando. Están por la mitad del mapa. Ahora la tiene complicada Tribe, La tiene muy complicada Tribe. Después de esta ronda, le va a tocar atacar a Tribe. Y quiero ver la defensa de Luminosity. Ya vimos la defensa de Tribe. Qué buena, hermano. Qué regalada. Están jugando ahí regalada, hermano, ni apuntaste, cabrón.
Se viene la defensa de Luminosity. An interesting game of S&D where you see those micro adjustments from both of these teams. And that's why we're seeing things even. Now, Tribe on the attack. You already know how well they do with when it comes to the post-ban situations. A ver esa now, defensa. A fast push coming in from Bravo should give an easy plan. Tectonic gives that information down. Now a fast push, fast response coming from LG. Buena granada. Tried to get out, but I think he was basically flashed to death right there. But Envy's there with the response, and LG's so fast Te subieron dos, ahí no se bajó. that I don't know if Tribe's gonna read the full send all the way through spawn side. Envy on the bottom side gonna be able to pre-fire the corner. They keep things clear, and Forsaken spotted out on the back side. The bomb gets defused anyway. Doesn't even matter. Cuatro rondas consecutivas. Cuatro rondas consecutivas a favor de Luminosity. Envy opening things up for him for that double kill. And doesn't matter that the first blood was Tribe se desconectó ahorita, No, más que Tribe se desconectó, yo creo que Luminosity se puso más bravo a raíz de lo que pasó con Solo. Están ya, ahorita los de Luminosity en su gunfight 1v1 están a su 100%. No van a arriesgar nada. Acaban nuevamente de entrar, triple kill de Tectonic, cuádruple y GG's. La gunfight de Luminosity acaba de activarse al 100%, hermano. Están ahorita en su 100%. No piensan perder. Tech ends that round with 4 kills. And that is why you need to find a way to respond to that if you're a Tribe. You were able to take him down that last round, but nope. Tiene que ser full arma. Right now, Tribe needs to find a way to successfully go into attacking. Van a ser full B los chicos de Tribe. Full B. Le van a llover granadas a Tectonic ahorita, A little bit slower right now on the take. Ay, shit, man. Le va a llover de todo, cuidado. And he's able to retreat, so once again, he's done his job, they get the information, and he backs up with his Si uno piquea ahí, ya es por tonto, ya, o sea. Ahí están las granadas, conmociones y de todo lloviéndole a Tectonic. Nuevamente el mismo retake, misma cosa, 3 por acá y los otros por medio. Lo mismo. Si Tribe pierde es porque la gunfight está inferior, hermano. No te pueden hacer lo mismo 2 veces. No. Iba a haber tibas, lo dijimos, Iba a haber tibas. No te pueden hacer lo mismo, hermano. 6 rondas consecutivas. 6 rondas consecutivas por parte de Luminosity. 6. No te pueden hacer lo mismo, hermano, Dios. Where they want to play it a little bit slow, and Luminosity actually already pushing buena up granada, right now. Buena granada, That's vague, ready with a shotgun. And Tech has already made that rat back toward mid space, finally starting to regain some momentum. But as that happens, the nade from Ban connects onto Jez, and Envy finds Robalo, so a lot of pressure. O uno de los 3 que quedan de Tribe hace un milagro, o GG's. The bomb has dropped. Solo puede ser. So right now the pressure on to retrieve it. GG's, qué bufada le metimos ahí. All down to Forsaken in space as they try to clutch up right here, but no angles to work with. Forsaken has si no se han dado cuenta, chicos, si gana Luminosity esta ronda, le estaría metiendo 7 rondas consecutivas a Tribe. 7 rondas consecutivas. Empezaron flojos. And with that flashbang going through, that should be enough information for them to know where Forsaken is. And 7 straight rounds for 7 rondas consecutivas. Number 1 seed in North America. You gotta feel good if you're LG, man. It looked like a shaky first start. Se conectaron con la partida y Tribe no pudo hacer absolutamente nada.
the one thing you got to say for LG, they have got some work to do in the hard point, which is not something I thought I would say about this Luminosity squad. Wow. Qué raro juego, hermano. Bueno, pero raro. Literalmente solo los provocó y Luminosity se conectó con la partida. No perdieron ni una sola ronda más después de que solo les hizo eso. Justamente lo de acá. Se llevó uno, se llevó dos, un hito y bla. Ese es tremendo clip, hermano. Tremendo clip. Qué nivel. Qué nivel. La verdad que qué nivel. El de Tribe, el de Luminosity. Sí están superiores que cualquier otro equipo que hayamos visto. Y hay mucho que aprender de todos los equipos. Hay muchísimo que aprender individualmente y grupalmente. Muchísimo que aprender. Son demasiado inteligentes, hermano. Pero desde que solo les hizo eso, Luminosity, hermano, despertó y no perdieron ni una sola ronda más. 7 rondas consecutivas le metieron. 7 rondas consecutivas. Y Luminosity se lleva el top 1. Luminosity se lleva el top 1. DNA.